En este curso en materia de regulación y elaboración de escritos libres, vamos a ver 6 videos en los cuales se tratan temas relativos a la normatividad, regulación, jurisprudencia y recomendaciones legales en materia de elaboración de este tipo de solicitudes ante el Servicio de Administración Tributaria. No solo eso, igualmente el propósito de este video es que en el transcurso del mismo observemos por una parte los principios constitucionales que rigen la solicitud, tanto en el plano de los derechos como contribuyentes solicitantes, como las obligaciones de la autoridad en relación a nuestras peticiones. En tercer término, vamos a hablar en relación a las diferencias específicas que existen entre las solicitudes que nosotros podemos elevar ante el Servicio de Administración Tributaria a través de un formato típico y aquellas solicitudes que se pueden presentar igualmente ante el SAT, pero concretamente en escritos libres. Y vamos también a resolver en qué momento resultan aplicables unas y las otras. Y en los 3 videos restantes vamos a referirnos a los diferentes tipos de petición que como contribuyentes podemos presentar ante el Servicio de Administración Tributaria. Bien sean estas solicitudes en general, bien sean consultas, o bien sea la denominada justicia de ventanilla. En este primer video, por lo tanto, y obrando deductivamente, vamos a partir de las bases generales que reglan cualquier solicitud que podamos presentar al SAT y que se encuentran precisamente en la Carta Magna. Específicamente hablaremos entonces del derecho de petición derivado del artículo 8º y en concreto, en este video vamos a profundizar específicamente en relación al conjunto de derechos que como contribuyentes tenemos y que nos permiten constitucionalmente presentarnos ante el Servicio de Administración Tributaria a elaborar tanto peticiones como solicitudes. Este tema viene a ser muy importante porque no obstante que se pudiera pensar que el derecho de petición es un derecho amplio, la Constitución, no obstante, establece una serie de características muy específicas que tenemos que satisfacer a propósito de que prosperen estas peticiones. Así pues, te doy la más cordial bienvenida a este primer video del seminario en materia de elaboración de escritos libres y su regulación. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco y te doy la más cordial bienvenida. En este primer video de la serie relativa a los escritos libres en materia fiscal, vamos a hablar del derecho de petición fiscal y en especial de su regulación constitucional. El objetivo de este primer video es conocer en principio el fundamento del derecho de petición fiscal en el sistema constitucional mexicano, sus características y condiciones formales, los sujetos que en materia constitucional pueden ejercer este derecho, los ámbitos en que fiscalmente el derecho de petición se ejerce, los modos constitucionales para su ejecución, así como vamos a brindar al final de esta exposición una serie de conclusiones y consejos en materia del ejercicio de solicitud ante las autoridades tributarias. La primera pregunta a formularnos en este tema se refiere al origen del fundamento del derecho a solicitar como un derecho humano. Y hemos de decir que este fundamento se encuentra concretamente en el contenido del artículo 8º constitucional. ¿Qué establece el artículo 8º de la Constitución en concreto? El artículo 8º establece el siguiente texto conforme al cual
Nosotros como ciudadanos tenemos la aptitud o posibilidad de emitir nuestras solicitudes ante los funcionarios fiscales. El artículo 8 indica que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De lo anterior, nosotros podemos derivar los siguientes requisitos de las solicitudes fiscales. En esencial, salta a la vista los requisitos de forma, es decir, aquellos requisitos exteriores que deben de investir a la solicitud, tal como el formato escrito, tal como la serie de requisitos que el texto debe de contener. También resaltan las series de condiciones constitucionales de esa forma, que en concreto en relación al artículo 8 se refieren a la necesidad de que ésta sea emitida tanto por escrito como formulada pacíficamente. En un tercer punto, resalta también el límite constitucional derivado de la calidad de los sujetos, que en toda ocasión que el artículo 8 constitucional divide a esos sujetos en dos grandes ámbitos, hemos decidido abordar dichos temas en diapositivas posteriores. Y finalmente, también es importante hablar de las obligaciones constitucionales que tiene la autoridad fiscal respecto a los ciudadanos, mismas que al ser de carácter complejo, van a ser tratadas en el siguiente video. En relación a la forma tutelada por el artículo 8 constitucional, de entrada tenemos la definición que nos brinda el destacado jurista Gabino Fraga, y él nos dice que por forma se entiende el elemento externo que integra el acto administrativo. Es decir, se refiere al conjunto de características que permiten que la solicitud se exteriorice y se haga llegar ante el Servicio de Administración Tributaria. En tal sentido, el primer párrafo del artículo 8 constitucional establece que la obligación de la autoridad es la de respetar la petición, siempre que ésta sea formulada por escrito. Se hace notar que el artículo 8 constitucional no pide mayores requisitos, y que si acaso es el Código Fiscal de la Federación, en que en el artículo 18 y 18A principalmente, establece una serie de requisitos ya como lista y en específico para los actos de naturaleza tributaria. Respecto a las condiciones de forma, por condición entendemos el comportamiento o conducta que en materia fiscal establece el legislador para que se realice un acto. Y en ese sentido, el artículo 8 constitucional también en su párrafo primero impone como condición o conducta para que la solicitud de los contribuyentes sea atendida, que ésta se formule de manera pacífica y respetuosa. Respecto a los límites por la calidad de los sujetos solicitantes, la Constitución distingue entre dos peticionarios: aquellos de nacionalidad mexicana y aquellos de calidad extranjera, de tal manera que encontraremos un tratamiento constitucional diferente para las peticiones formuladas por mexicanos y aquellas que sean planteadas por los extranjeros. Continuando con los límites por la calidad de los sujetos, y especialmente a los límites que atañen a las solicitudes efectuadas por mexicanos, hemos de mencionar, en primer término, que las solicitudes que asisten a los ciudadanos mexicanos implican la tutela de un derecho subjetivo. Esto implica que no puedan señalarse mayores límites a los nacionales que aquellos ya establecidos previamente por la Constitución en el capítulo de Derechos Humanos, así como aquellas que se deriven de los tratados internacionales de dicha materia y de los cuales México sea parte. Los mexicanos en materia de solicitud fiscal tienen el derecho a presentar peticiones en materia de política fiscal, y tal vez este sea el conjunto de peticiones más trascendente en materia nacional,
toda ocasión que a partir de la política fiscal es que se regulan tanto la Rectoría Económica como el Plan Nacional de Desarrollo. Así pues, solo los mexicanos tienen la posibilidad de presentar este tipo de solicitudes, que pueden reflejarse, por ejemplo, en propuestas legislativas ante el Congreso de la Unión, en la participación pública respecto a la actividad fiscal, en propuestas de presupuestación por parte de los ciudadanos y en actividades de cabildeo tributario. Por otra parte, igualmente a los ciudadanos mexicanos corresponde la realización de peticiones en materia de administración fiscal. Este otro conjunto de peticiones en materia de administración fiscal son igualmente trascendentes y tienen un carácter ya netamente funcional, toda ocasión que a través de estas segundas, el ciudadano puede presentarse ante los órganos administrativos en materia recaudatoria a efecto de realizar consultas, de solicitar aclaraciones en materia de dudas que lleguen a tener respecto a su régimen tributario. Implican igualmente el ejercicio de la garantía de audiencia cuando el contribuyente estima que la autoridad fiscal con alguno de sus actos ha lesionado los principios de legalidad contenidos en las diversas normas fiscales y que implican que dicho ciudadano contribuyente pueda ejercer un medio de defensa. Y finalmente, el derecho a consultar ante la autoridad fiscal todas sus dudas en materia tributaria, a efecto de que el contribuyente pueda tener plena certeza de que se encuentra en el cabal cumplimiento y en la correcta interpretación de la diversa normatividad fiscal, y esto pues viene a ser especialmente importante cuando la miscelánea se acaba de publicar en el año, en el ejercicio, ya que es la época en la cual más dudas llegan a surgir en razón de las diversas interpretaciones tributarias que incluso a veces en ocasiones resultan contradictorias y elaboradas por el propio sistema de administración tributaria. Por lo que respecta a los límites que atañen a las solicitudes efectuadas por los extranjeros, es de decirse que a diferencia de los mexicanos, a estos peticionarios solo les corresponde realizar y les es dado las solicitudes en materia de administración fiscal, tanto en el caso de personas físicas como en el caso de personas morales. Y también se debe de enfatizar que, igual que en el caso de las personas morales mexicanas, las personas morales extranjeras tienen una doble limitación. Toda ocasión que cualquiera que sea el caso, una persona moral mexicana o una persona moral extranjera es indistinto, las potestades con las cuales alguna de estas personas puede presentarse a solicitar ante el sistema de administración tributaria, en todo caso se encontrarán delimitadas al marco que se halle previamente establecido en el acta constitutiva. Así pues, de lo abordado hasta el momento en relación a este tema referente a los escritos libres y su aplicación en materia fiscal, es posible llegar a la siguiente serie de conclusiones. En primer término, la petición es un medio de preservación del orden público. La Constitución la tiene regulada de esta manera a toda ocasión que a través de la misma se requiere que el ciudadano efectivamente eleve ante la autoridad todas sus peticiones, pero se condiciona que esto sea realizado de una manera por escrito y de manera pacífica, garantizándose de esta manera que el ciudadano se presentará ante dicha autoridad a efectuar todos aquellos requerimientos de una manera tal que se respete y se preserve precisamente el orden público. Otra de las características es que el artículo 8º constitucional establece limitaciones muy claras respecto a la ejecución de este derecho de petición, que son en concreto que el ciudadano se presente a través de un escrito y que se presente pacífica y respetuosamente ante la autoridad. Cualquier otra serie de delimitaciones establecidas en normas inferiores se tendrán por consecuencia como inmediatamente inconstitucionales. No obstante, como tercer conclusión, es indispensable hacerse la observación de que la Constitución, en otros preceptos, establece una serie de garantías y derechos constitucionales que igualmente deben de ser observados por el ciudadano a efecto de que la autoridad
otorgue lo solicitado o al menos dé una respuesta acorde a las pretensiones del solicitante. De no observarse esa serie de requisitos constitucionales exigidos en otra serie de preceptos previstos en la misma Carta Magna, entonces válidamente la autoridad podrá no dar una respuesta al peticionario conforme a los intereses que a éste incumben. De ahí que sea muy importante reconocer también cuáles son toda esta serie de requisitos constitucionales previstos más allá del artículo 8º constitucional, a efecto de que nuestras solicitudes presentadas ante el fisco nos sean respondidas acorde a aquellas pretensiones y acorde al objetivo que nosotros pretendemos lograr con las mismas. De ahí que los invitemos a observar los siguientes videos en los cuales estaremos profundizando respecto a estos mismos temas. Por lo que respecta a las solicitudes elevadas por las personas morales, igualmente resalta que no importa el hecho de que éstas sean mexicanas o extranjeras, en todo caso su posibilidad a efectuar solicitudes ante el sistema tributario mexicano se encuentra delimitado concretamente por su acta constitutiva. De ahí que en el caso de estas personas morales no sea dable que puedan efectuar cualquier tipo de solicitudes, sino única y exclusivamente aquellas para las cuales fue creada el acta de referencia. Como consecuencia y conclusión principal es dable establecer que el artículo 8º constitucional es el que fija la serie de requisitos esenciales, así como la serie de garantías que se deben de respetar al ciudadano cuando éste realiza peticiones ante la autoridad fiscal, y que la inobservancia del artículo en comento implicará violaciones a los derechos humanos y por ende la actualización de la posibilidad a que éste concurra a juicios a efecto de ejercer los medios de defensa que estime que corresponden. Te invitamos a continuar con nosotros en el estudio de este tema y especialmente de los requisitos a efecto de que estemos en posibilidad de elaborar solicitudes que permitan a nuestros contribuyentes ejercer el derecho de petición en plena oportunidad. Y para dar seguimiento a la continuación de este tema, te invitamos a suscribirte en el formato que aparece en el margen superior de esta página, en el cual solo tienes que anotar tu nombre y tu correo electrónico a efecto de que estemos en posibilidad de enviarte las siguientes publicaciones. Y por último, igualmente si conoces a alguien a quien le pueda ser de interés o de utilidad este curso, te invitamos a enviarle el enlace a esta página web a propósito de que pueda inscribirse al mismo y conocer este interesante tema. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco, te deseo un excelente día y agradezco tu inscripción. Hasta luego.